Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España. Hoy tenemos lleno. Y tenemos lleno el salón, 160 personas, para escuchar en nuestro ciclo Tardes de Literatura a una muy querida y muy leída escritora, a Elvira Lindo. Muchísimas gracias, Elvira, por aceptar nuestra invitación, por estar hoy en la Biblioteca Nacional y por compartir esta tarde de literatura con todos tus lectores que están aquí ansiosos de escucharte, con lo cual yo voy a ser muy breve en mi presentación. Simplemente decir que Elvira Lindo nació en Cádiz, pero muy pronto vino a vivir a Madrid, donde estudió periodismo en la Universidad Complutense y ya desde muy joven inició su actividad profesional en Radio Nacional, donde trabajó como locutora, reportera, guionista y actriz. Y posteriormente también trabajó como guionista en televisión. Su personaje más conocido por todos, es Manolito Gafotas, que nació como un personaje radiofónico interpretado por ella misma, pero ya en el año 1992 Elvira escribió su primer libro, cuyo título es el nombre de este niño especial, un niño de Carabanchel Alto, a través de cuyas aventuras todos o muchos nos hemos reconocido a nuestras propias familias, a nuestros amigos, a nuestra vida de infancia. Y eso que, a pesar que Elvira ha dicho en muchas ocasiones que su vida personal no ha tenido nada que ver con la vida de Manolito Gafotas, casi Manolito es su otro yo. Ese niño creativo, sentimental, cariñoso, vitalista y absolutamente genial. La serie de Manolito se llevó al cine, se llevó a televisión y en el año 1998 Elvira recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Mientras Manolito iba creciendo, Elvira también escribió los guiones de las películas La primera noche de mi vida o El cielo abierto, junto a Miguel Albadalejo, entre otros varios. Es también autora de muchas novelas que seguro que muchos de ustedes han leído: El otro barrio, Una palabra tuya, Premio Biblioteca Breve, Algo más inesperado que la muerte y Lo que me queda por vivir. De estas dos últimas estrenó versiones teatrales en el año 2010. Compatibiliza su trabajo como escritora y guionista con los artículos semanales que publica en El País, que todos leemos ansiosamente y desde donde nos da su propia visión de la realidad de una manera inteligente, muy inteligente, Elvira. Comparte pasiones con nuestro Premio Príncipe de Asturias, Antonio Muñoz Molina, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos todos muy orgullosos y muy contentos de este premio que compartimos no solamente desde la admiración más profunda por tu obra, Antonio, sino también desde el agradecimiento por todo lo que nos has dejado, ¿no? Con toda tu literatura. La hemos seguido desde hace mucho tiempo, yo soy lectora habitual de tus libros y además te tengo que agradecer también, como directora de la Biblioteca Nacional de España, tu generosidad por entregarnos parte de tu archivo personal, que está depositado ya en esta casa y por lo tanto va a estar accesible, ya lo está, para todos los investigadores, lectores y curiosos que estoy segura en un futuro ya lo son y serán más, que quieran estudiar tu obra literaria. Así que muchísimas gracias también por tu generosidad y, desde luego, nuestra mayor enhorabuena y nuestra alegría compartida por el premio. Como digo, comparte, entre otras pasiones, seguro que sí, con Antonio Muñoz Molina y, sobre todo, comparte la pasión literaria que hace de esta pareja una de las parejas mejores de nuestro panorama literario español. Así que muchísimas gracias, Elvira, por acompañarnos. Gracias también a Antonio Muñoz Molina y estoy segura que van a disfrutar todos ustedes de una excepcional tarde de literatura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir aquí. Confieso que he tenido mucho pánico escénico antes de llegar aquí. Pensé que ustedes tendrían otras cosas que hacer antes que venir esta tarde. Yo voy a pocos actos literarios, así que
agradezco muchísimo a las personas que dejan todas sus obligaciones por ir a escuchar a alguien, y de verdad que he hecho algo insólito que no había hecho nunca, que es llamar a 4 familiares y a 4 amigos para que vinieran. Y pensé que, como me iba a sentir tan insegura, le iba a pedir a Antonio que hiciera de sparring en esta tarde, pero me ha dicho que no. Y entonces voy a estar yo sola. Me gustaría aclararle a la directora de la biblioteca que parte del agradecimiento que le ha dado Antonio por entregar parte de sus documentos a la Biblioteca Nacional me lo debe a mí, porque yo soy muy desprendida en todos los aspectos y prácticamente, además, esta tarde trataba de hacer memoria de todas las veces que me he cambiado de casa en mi vida. Empezó ya con nada más nacer, casi a los 3 meses mis padres se mudaron de ciudad y de casa, y desde entonces no he dejado de mudarme de ciudad y de casa, aunque la gente me relaciona muchísimo con Madrid, pero dentro de Madrid también hemos tenido como 7 u 8 casas, ¿no? Y en todas ellas me he dedicado a tirar todo lo que... documentos, muebles, a regalar cosas, etcétera. Así que lo que entregó Antonio a la Biblioteca Nacional es aquello que él no es que hubiera guardado, había dejado en casa por desorden, y yo no todo tenía que ser bueno. Y yo lo había guardado porque soy una persona ordenada y había guardado sus cosas, cosa que no hago con las mías, porque a mí no me horroriza el pasado, no el pasado de los demás, sino el mío propio. Así que cuando me propusisteis hablar sobre de qué manera yo me documentaba o preparaba las cosas que escribía, realmente me pareció algo humorístico, porque según he ido preparando las cosas he tirado no solamente todas aquellas papeles en los que apuntaba datos, etcétera, sino también, si podía, las mismas cosas. No puedo desprenderme de mis libros porque están publicados y publicados están, pero creo que sería cruel con todo lo que he hecho, porque no tengo apego por... igual que algunas veces en mi casa me reprochan que no tengo apego por mis cosas, tengo por las cosas materiales, no tengo demasiado apego por las pequeñas cosas intelectuales que podía haber ido guardando durante todos los procesos de creación que he vivido. Me hacía gracia también eso que decía de la pareja, porque el otro día yo creo que por primera vez nos dedicaron una página en un periódico que parecía una página de una revista del corazón, y no salíamos mal parados, pero entre otras cosas, aparte de las pasiones literarias, etcétera, pues decía la periodista que éramos una pareja con cierto morbo, y me hizo gracia la expresión, porque yo creo que si algo compartimos es una especie de naturalidad con la que vivimos algo que ya forma parte de nuestras vidas, y que creo que no, y me gusta hablar en plural porque lo vivimos así, creo que no lo vivimos esa pasión en solitario cuando somos aficionados a leer biografías de escritores, etcétera. Y muchas veces las personas que se dedican a la creación son muy reservadas con todo aquello. Es como si tuvieran una habitación con una puerta infranqueable y nadie de la familia pudiera pasar ahí. Y yo creo que eso es lo que ha engendrado a monstruos. Creo que eso es lo que ha hecho que algunos escritores, algunos creadores en general, tuvieran
hijos que se sentían solos en el mundo porque sus padres tenían esa puerta cerrada absolutamente a lo que ellos hacían. Y creo que tanto Antonio como yo hemos comprendido que la puerta de nuestro oficio tiene que estar abierta y compartir con nuestros hijos y con las personas jóvenes que nos rodean todo aquello que hacemos y ayudarles en sus vidas, de la misma forma que está haciendo todo el mundo ahora en España, ¿no? Pues para nosotros también es importante ese empujón a las personas jóvenes que nos rodean. Si yo me pongo a pensar en cómo he preparado mi trabajo a lo largo de mi historia, la gente dice mi obra, a mí me parece una palabra, una manera de nombrar a lo que haces demasiado pretenciosa. Si yo me pongo a pensar en cómo he preparado, en cuáles han sido las herramientas de mi oficio desde que empecé a escribir, pues realmente creo que está muy ligado a la forma en la que yo aprendí a trabajar en los medios de comunicación. Normalmente cuando un escritor habla de que ha trabajado en medios de comunicación, eso es algo que resta valor a lo que hace. No sé exactamente cuál es la ecuación, pero generalmente una persona que ha salido de medios de comunicación se supone que escribe libros finalmente como una manera de no dejar frustrada una especie de vocación. En mi caso no fue así exactamente. Yo entré en la radio por casualidad y una vez que entré por casualidad me quedé por amor al oficio que estaba haciendo y creo que me sirvió mucho. Hay algo que yo aprendí a hacer cuando estaba en la radio y es a escuchar y a retener las conversaciones que escuchaba casi de memoria. El otro día, en unas jornadas que hubo en el Círculo de Lectores sobre los derechos de autor, Juan Cruz le comentaba a otro escritor que para él era muy sorprendente que yo las entrevistas las hiciera de memoria. Y lo que yo creo que él lo decía como un valor periodístico, para mí yo utilizo mis cualidades literarias para hacer eso. Verdaderamente he hecho bastantes entrevistas, hacía muchas entrevistas en la radio y en la radio eso no tenía problema porque tú ibas hablando con el entrevistado, pero en las entrevistas para prensa son diferentes. Y realmente si alguna vez he colocado una grabadora en medio de la mesa, ha sido para que el entrevistado no pudiera protestar en un futuro por algo que yo había inventado de lo que él había dicho. Pero muy pocas veces he escuchado las grabaciones, salvo que fueran entrevistas que tenía que hacer, que he hecho en inglés. Si eran en español, yo podía retener casi literalmente toda esa conversación. ¿Y por qué era eso? Pues no porque haya escrito muchas entrevistas en mi vida, sino porque creo que se debe o es gracias a un oído literario, a escuchar el habla de la gente, a tratar de pillar el acento, la manera de hablar de la gente y luego a saber reproducir lo que esa persona me ha dicho. Creo que son dones que se tienen desde niño, ¿no? Hay niños que nosotros sabemos cuál de nuestros hijos o de los niños que nos rodean tienen una cualidad especial en sacar chispa o punta a las cosas que dice la gente. Y yo creo que eso es algo que tenía de niña. Y yo recuerdo haber hecho entrevistas, yo qué sé, a Carmen Linares, a Lauren Bacall, a Milos Forman, a Penélope Cruz, y tener que apuntar solamente una o dos frases que dijera esa persona para saber reproducir luego en casa qué es lo que me estaba diciendo. Entonces, cuando llegaba a casa y tenía que reproducir aquello que me estaba diciendo, yo hacía una cosa que puede sonar algo
que me acuerdo que se lo comenté a mi marido el otro día, algo que parece mágico, pero no lo es. De alguna manera me dejo poseer por la persona a la que he entrevistado y me imagino que tengo su cara. Parece una cosa muy rara, pero me imagino que en mi cara está la suya. Y entonces, de alguna manera, sus palabras salen como tienen que decirse. Si es en el caso de Carmen Linares, pues sale con un acento de Linares y sé recordar de esa manera lo que me ha dicho del flamenco y de cosas de un arte del que yo sé algo, pero no sé, por supuesto, tanto como ella, pero soy capaz, imaginando que tengo su cara, soy capaz de reproducir lo que ella me ha dicho, ¿no? Incluso soy capaz de pensar que tengo la cara de Penélope Cruz, aunque obviamente no la tenga, ¿no? Y sé reproducir sus estados de ánimo, creo que con bastante verosimilitud, ¿no? Entonces, cuando he hecho cosas periodísticas, realmente creo que han estado muy mezcladas desde el principio con mis afanes literarios o con mi vocación literaria. Una vocación que yo creo que me negué a mí misma durante muchos años, tal vez por pudor, por vergüenza o por no pensar que yo estaba suficientemente capacitada para esto, pero que después de escribir muchos años para la radio y la televisión, después de escribir muchos guiones y después de dejar todo aquello para tratar de escribir solo para mí misma, creo que con lo que aprendí anteriormente supe cómo tener un bagaje o cómo construir un mundo para escribir un libro. Me acuerdo que el primero que escribí fue Manolito y siempre he dicho que ha sido el libro que yo he escrito con más emoción. Es un libro, dicen que juvenil, yo lo he considerado siempre para todos los públicos y lo he considerado sobre todo un libro humorístico. Yo sé a todo el mundo que llegué con esos libros y el público lector que leyó esos libros tenía todas las edades y tenía todos los colores y ha acabado teniendo distintos tipos de piel y de ojos y de caras. Ahora mismo, precisamente en estos días, tengo que escribir una carta para mis lectores chinos que me han perdido y claro, me tengo que poner en situación también. No quiere decir que me tenga que poner cara de chino interiormente, pero vamos. ¿Y cómo construí todo aquel bagaje? Pues yo creo que hay dos tipos de escritura, la que te obliga a tener un cierto tipo de documentación escrita, que esa yo creo que no, casi todos nos hemos enfrentado a ella, pero yo creo que hay escritores que se documentan mucho para un asunto antes de escribir. No es mi caso, porque generalmente, porque yo no he escrito libros que sucedieran en periodos históricos que yo no he vivido, con lo cual el periodo más lejano sobre el que he escrito ha sido los años 80, algo que yo recordaba absolutamente y quitando algunas cosas que mirara no me ha hecho falta. Y yo creo que las dos únicas veces que yo he tenido que documentarme para escribir algo ha sido con una palabra tuya, porque era un mundo muy ajeno a mí. Y a pesar de que el mundo de los barrenderos está a la vista de todo el mundo y tiene que ver con la vida de todo el mundo, pues yo quise, y aunque no iba a hacer un tratado sobre el mundo de los barrenderos en las ciudades españolas, pero no quise meter la pata. Y sí que en ese libro hice una pequeña labor, yo más bien diría que periodística, simplemente para hacer ese mundo con naturalidad, ¿no?
En el otro caso, fue una documentación hecha en años, que fue el libro sobre Nueva York, y a pesar de que es un libro que habla de lugares y parece escrito muy abuela pluma, sí que es un libro para el que yo volví a visitar los sitios y tomaba notas y me gustaba contar la historia de los sitios en los que había estado. Pero al mismo tiempo tengo una cierta obsesión por no parecer jamás pedante, y si hay algo en algún momento que ya me parece excesivo, lo borro, tal vez porque creo que no va con mi personalidad, y a veces es una especie de obsesión por la modestia que yo creo que me tendría que quitar con el tiempo, ¿no? Ya digo que esos son los dos únicos libros para los que yo he tomado nota. Lo que pasa es que los otros libros, que tenían un componente humorístico muy grande, se toma nota no de datos que tú quieres que aparezcan en el libro, sino del ritmo que tiene que tener el libro. Es decir, que yo lo que sí hago, que yo no sé si habrán hecho todas las personas que han escrito humor, yo comparo la escritura del humor con la escritura de la música, porque no tiene que tener un ritmo de tal manera sincopado como para que tú estés preparando al lector y entonces hagas no quiero decir el chiste, pero hagas el requiebro humorístico. Entonces eso no se puede hacer. A mí, por ejemplo, me molestan mucho aquellos libros que son absolutamente humorísticos, es decir, que no tienen más fondo que la ocurrencia, ¿no? Y en mi caso, pues quiero jugar. En el caso de Una palabra tuya, yo creo que es el libro en el que más forcé esa cuestión, y era un libro tragicómico, y era como forzar al lector, a someter al lector a un vaivén de emociones y hacerle que ahora se emocionara y hacerlo o que vibrara y hacerlo que luego esa situación trágica convertirla en algo cómico y viceversa. Y lo que parece espontáneo para mí no lo es en absoluto. Yo todos los domingos creo que escribo un artículo más literario que periodístico, o más de crónica literaria que periodística, no así los miércoles, y mi sensación es la de que tengo que salir. Estas sensaciones particulares que no van a ningún sitio, son como construcciones que tú te haces, como la de imaginar que tu cara es la de otra persona. Mi sensación es la de que salgo a un escenario y tengo que contar una historia. Y la historia tiene que tener un principio y un final. Y en la historia tienen que pasar 2 o 3 cosas a la vez, no puede pasar solamente una. Entonces, se puede hablar de una película, pero también se puede hablar de un personaje que ha salido en ella, y también se puede relacionar con un libro. Y cuando acabas esa crónica, tienes que cerrarlo de alguna manera potente, ¿no? Hay algo que yo sé que hay muchos escritores a los que no les preocupa, tal vez porque tengan más seguridad de la que tengo yo. Hay escritores a los que no les preocupa aburrir, o que piensan que hay cosas que son más importantes literariamente que el lector esté interesado, ¿no? En mi caso, yo reconozco que no es así. Es decir, a mí me preocuparía mucho que en un libro hubiera 30 páginas que al lector le fueran difíciles de leer. Ya no digo en un artículo del periódico. Si en un artículo del periódico, a mí me pasa a veces con artículos que tienen 30 líneas y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que me esté aburriendo si solo son 30 líneas? Entonces, creo que hago un esfuerzo. Yo creo que eso no se debería permitir. Y sobre todo en la prensa, ¿no? Yo hago un esfuerzo porque el lector lea
mis artículos dominicales tienen 3 folios y si un lector se queda colgado a la mitad, que lo sabrá, imagino algunas veces lo consideraría un fracaso. De la misma forma me ocurre con los libros. Creo que mi limpieza de adjetivos, más que a estilo, se debe a que el lector no pierda mucho el tiempo y que pueda llegar hasta el final, ¿no? Que no se deje un libro a la mitad, que no se... Cuando digo aburrirse, no quiero que se me malentienda. Creo que hay libros largos, maravillosos, y creo que hay libros cortos muy aburridos. Pero creo que cuando el escritor, yo el otro día lo oí 2 o 3 veces, porque hay una serie de lugares comunes que los escritores repiten mucho. Cuando el escritor dice, yo soy mi lector, yo creo que muchas veces no ejerce eso que está diciendo. Y el otro día escuchaba, yo soy mi primer lector. No voy a decir a quién se lo escuchaba, ni qué libros ha escrito, ni nada, ¿no? Pero yo pensaba, ¿eres tu primer lector? ¿Y tú leíste esto? ¿Y no te aburrió a la mitad? Entonces, o sea, con lo cual yo sí que tengo conciencia de lo que estoy haciendo, tengo conciencia de lo que estoy escribiendo y tengo conciencia de las emociones que quiero provocar. Y apunto en un papel el esquema de lo que quiero hacer. Esto del esquema puede parecer algo frío, pero está relacionado, como decía, con la música y con el ritmo y con el humor. Yo me acuerdo cuando escribí la primera y la segunda película que escribí, yo tenía un espíritu humorístico muy fuerte. Entonces, sobre todo, quería hacer reír. O sea, era mi... Ahora intento más cosas a la vez, pero en ese momento yo sentía la necesidad de hacer reír, ¿no? Entonces, para que vean lo que es la falta de ritmo, como no había estudiado mucho cómo era el ritmo en el humor, o no había meditado mucho sobre eso, qué es lo que pasaba. Y claro, eso me di cuenta de ello en cuanto tuve público, que es maravilloso para probar las cosas, ¿no? Me di cuenta de que había metido tantas frases humorísticas en una escena que la gente se empezaba a reír en la primera y tapaba las otras. Con lo cual, parte de la comicidad se perdía completamente, no se escuchaba. Esa comedia solamente se podía entender, todos los requiebros que tenía, todos los giros humorísticos, solamente se podía entender si se veía en casa. Y yo precisamente el otro día escribí un artículo que tuvo sus defensores y sus detractores, como siempre, en el que decía que esto del cine en casa está muy bien, pero hay emociones que creo que no se pueden vivir de la misma manera que si se viven colectivamente o si se viven de manera solitaria. Evidentemente, un libro es una emoción solitaria y lo que quieres cuando estás enfrentándote a la literatura es que nadie te moleste. Cuando yo escribo un libro, lo que quiero es que haya una persona que se entregue a él, que se lo lea lo más rápido posible porque le está gustando y que se retire a un mundo solitario, soberano e individual. Pero si escribo algo para que sea dicho, como puede ser un guión de una película o como puede ser una obra de teatro o cuando leo algún texto en público, no se recibe de la misma manera si se hace para una o dos personas que si se hace para un montón de gente, ¿no? Con lo cual, yo decía en ese artículo que aunque el cine en casa puede ser más barato, los lectores apelaban a lo caro que era el cine, a que uno se podía hacer la cena en casa, es decir, había
un montón de razones para ver el espectáculo en casa. Y yo creo que se perdía lo fundamental, que era el compartir, el compartir una emoción, que yo creo que cambia absolutamente la recepción, por ejemplo, de la comedia, absolutamente. Incluso de la tragedia, porque es mucho mejor casi llorar en compañía cuando se trata de una película, que es algo que da vergüenza, que llorar en casa a solas, que es una cosa un poco patética cuando uno está viendo una película, ¿no? Ahora, por ejemplo, me he enfrentado otra vez a escribir un guión cinematográfico. Es algo que he hecho hice hace unos 4 años y que hice porque yo quería. Suena raro, pero es que el trabajo en el cine no se suele hacer así. Se suele hacer por encargo de un productor o porque un director te pide que que le ayudes a escribir un guión. Pero en mi caso, yo me siento creadora cuando escribo un guión. Entonces, escribí un guión que, para aumentar la dificultad, ocurría en Nueva York. Entonces, yo podía haber escrito ese guión desde aquí. Todo esto para hablar de cómo uno se prepara para las cosas. Podía haber escrito este guión desde aquí, porque yo sé que hay escritores que imaginan una novela en Venecia y nunca han vivido en Venecia. Y entonces viajan a Venecia y se documentan. Pero a mí todo eso siempre me parece... Hay algo falso en eso. Es como si tal vez el lector luego no lo aprecie, pero yo sí que lo aprecio, que estoy en un terreno que no es conocido, ¿no? Solamente a lo mejor de eso es capaz Antonio, que hizo una novela en Lisboa y fue a Lisboa un día para ver cómo era, ¿no? Pero quiero decir que es muy difícil hacer eso, ¿no? Y sobre todo, yo lo que aprecio cuando suelen hacerse esas cosas es que el escritor, como sabe perfectamente que no conoce el terreno que está pisando, le quiere dar mucha información al lector para hacerle creer que sabe de lo que está hablando. Si la novela ocurre en Venecia, sabe perfectamente qué es lo que se cuece en Venecia. Y yo no puedo, creo que no puedo engañar. O que no quiero engañar. Lo que sé, sé, y lo que no sé, no sé. Para escribir este guión sobre Nueva York, de la misma forma que para escribir el libro sobre Nueva York, que no tienen nada que ver, porque la película es una historia de ficción y el libro es una especie de paseo diario por la ciudad, pues he tenido que vivir muchos años allí y he tenido que empezar a sentir las cosas de manera familiar. Si yo le recomendaba un sitio a un lector para que fuera, es porque ese sitio ya es para mí normal, ya es para mí como si fuera un sitio de mi barrio aquí en Madrid. Y de la misma forma quiero hablar de ese sitio. No quiero hablar, de hecho, el libro no es un lugar, no es un libro sobre lugares especiales, sino sobre lugares especiales para mí, exclusivamente. Pues bien, la película iba un poco más lejos porque es la historia de un joven, ya no tan joven, porque de un joven cuando llegó a Nueva York hace unos 15 años, de La Rioja, que se fue a Nueva York persiguiendo un sueño. Ese es el comienzo de la historia. El joven siempre tenía cara ya, entonces yo ya sabía qué cara ponerme cuando... Sabía cuál era la cara que tenía que tener cuando escribiera sus frases en el guión, y era la cara de Javier Cámara. No es que yo hubiera hecho el casting ya antes de empezar el guión,
sino que fue una especie de capricho suyo, así tal y como lo cuento, y él me dijo, yo quiero hacer una película en Nueva York y ¿por qué no la escribes? Y como una insensata, pues me puse a escribir esa historia. Digo una insensata porque creo que, ya lo he dicho muchas veces, pero cuando tú escribes una novela, todo lo que viene en la novela no cuesta nada. Cuando tú escribes un guión, desde la primera frase todo cuesta dinero, con lo cual era un proyecto insensato, era un proyecto fuera de mi país y por el capricho de un actor, sin productor, sin nada, sin dinero, sin nada. Y creo que ha sido el único proyecto en mi vida por el cual se me han saltado las lágrimas porque no se podía hacer, porque no encontrábamos dinero y porque ocurrió una cosa graciosa, bueno, graciosa, no es graciosa. La historia trata, como digo, de un joven que se va a Nueva York persiguiendo un sueño. Él quiere ser actor allí. Y han pasado 15 años y, bueno, él tiene algunos trabajillos como actor, pero hace lo que hace mucha gente en Nueva York, cuando no tiene todo el éxito que esperaba, que es trabajar en 1000 sitios más. Entonces, 2 días trabaja de actor, otro día trabaja poniendo copas en un piano bar, otro día trabaja dando clases de comida española, otro día, etcétera. O sea, él está lleno de trabajos, ¿no? Yo terminé ese guión y empecé a buscar dinero, es decir, productores. Y lo que ocurrió fue que, por eso digo que no tenía ninguna gracia, que en el momento en el que yo estaba buscando dinero, empezó la crisis económica española. Y no es que eso contribuyó a que no encontráramos dinero por ninguna parte y que el proyecto fuera más insensato todavía. Pero también contribuyó a que toda la historia se transformara. Y ese personaje que está en un momento de su vida, que han pasado 15 años y no sabe lo que hacer con su vida, ahora, ¿qué le ocurre? Que tampoco puede volver a su país. Entonces, de repente, el presente era tan potente. O sea, mientras íbamos buscando dinero por los sitios, el presente al que nos enfrentábamos era tan potente que al mismo tiempo yo iba transformando el guión. Y entonces este muchacho, este personaje de la película, al principio lo que tenía era simplemente, o sea, una crisis personal. Una crisis personal porque, como ocurre muchas veces, hay oficios artísticos, el nuestro, por ejemplo, que tú quieres hacerlos, pero la vida no te responde. No tienes lectores, o no te publican, o no, en fin, ocurren cosas que te impiden ser lo que tú quieres. O quieres ser pintor, y llega un momento en la vida en la que tienes que decir, pues ya tendré que pintar en mi casa porque tengo que dedicarme a algo para ganar la vida, para ganarme la vida. La película trataba de eso, que eso es una historia que ha ocurrido y que está en la literatura y también ha estado en el cine a lo largo de toda la historia de la ficción. La persona que tiene que renunciar a un sueño porque la vida no se lo ha concedido. Y además tiene que darse cuenta de que tiene que renunciar a ese sueño para no convertirse en un personaje patético, en una persona que dice a los 40 y tantos años que es actor y no lo está haciendo, que ocurre muchas veces. Pero es que a eso hubo que añadir que a la historia personal se añadió la historia de todo un país. Entonces ya no es solo que él tuviera que decirle a su madre que está en La Rioja la verdad. Mira, mamá, no he conseguido lo que yo quería y tengo que hacer otra cosa. Sino que es que al mismo tiempo sabe que no puede volver a España. Entonces, creo que es el proceso creativo más inaudito con el que yo he trabajado. Porque por un lado,
Pensaba que no se podía hacer. El proceso para llevarlo a cabo, y precisamente ayer veíamos en la televisión a Carlos Saura hablando de Díaz Querejeta y hablando él decía, yo creé mis películas pero no luché por ellas, tuvo que luchar una persona para buscar el dinero, ¿no? Entonces, en todas las cosas en las que yo he trabajado, que han sido muchas, para mí el proceso creativo ha sido parecido. Yo quería contar una historia y había veces en las que pensaba que el lenguaje era lo importante y que no quería renunciar a nada de ese lenguaje. Quiero decir, una palabra tuya a mí me gustaba por escrito, aunque luego se haya hecho una película, pero a mí me gustaba por escrito, porque yo quería emplear el lenguaje como lo había leído en otros escritores. Yo pensé mucho en Luces de Bohemia para ese libro, por ejemplo, por esa cosa que tiene de las noches de Madrid. Yo las imaginaba más como un escenario teatral que como una película. Siempre lo imaginé de manera muy teatral y creo que se podía haber hecho como un Luces de Bohemia representado en el teatro. Pero yo quería que fuera por escrito, quería que aparecieran palabras que a lo mejor hubiera tenido que renunciar a todas aquellas frases por hacer una película. De hecho, una palabra tuya primero fue en el cine. Antes de que la hiciera Ángeles González Inde, yo misma la hice en el cine, haciendo uno de los personajes. Pero se quedaba en algo muy estrictamente cómico, en una anécdota, y yo quería que tuviera más peso, ¿no? Pero hay otras veces en las que imagino, en las que una historia me viene contada en imágenes. Y a mí, por ejemplo, esta historia de Nueva York, aparte del capricho del actor, me venía contada en imágenes. Y me venía contada en imágenes porque yo he visto a todos esos personajes. El personaje que hice allí o que ustedes verán en el cine es como el resumen de muchos personajes que yo he visto en Nueva York. Es el resumen de muchas personas que se fueron allí hace 15, 20 años y que en muchos casos no han admitido que no han conseguido lo que querían y siguen como en una especie de juventud prolongada, un poco artificialmente, diciéndole a sus amigos de aquí o a sus padres de aquí que están haciendo teatro y que les va bien, etcétera. Pero en el fondo están haciendo teatro, pero no les va bien. Entonces, yo todo eso lo había visto en imágenes. Había visto, quería que se viera el apartamento de él. Quería que se viera el teatro. Quería que se viera esa cosa nada glamurosa que la gente, que es la real, que la gente no imagina de esa ciudad. Quería que se viera la desilusión en la cara de los personajes, el desencanto en la cara de los personajes. Quería que se oyera a esos personajes hablar en inglés, con americanos y con mal acento. Y quería ver la cara de encanto del que acaba de llegar y la cara de un poco de estar de vuelta de todo el que lleva allí ya 15 años, ¿no? Y eso yo lo veía todos los días allí. Y lo que quería participar, porque al fin y al cabo una historia es algo que tú quieres que llegue a los demás. La manera que yo quería participar en esa historia era por imágenes, ¿no? Y hay una cosa que a mí me emocionó. Hay varios momentos en este largo proceso ya de escritura que a mí me han emocionado. Me han emocionado muchas veces algunos lectores, la manera en la que
recibían tus libros, la manera en la que les acompañaban en sus vidas. Me ha emocionado, por ejemplo, ahora, cuando escribí el último libro de la serie de Manolito, haciéndole un poco mayor, incluyendo también la crisis española, etc. Me ha emocionado la cantidad de gente joven, de 20 y tantos años, que lo ha leído como parte de, como parte de su historia sentimental, de la manera en la que creció, en la que vivió su primera aventura individual, que era la aventura de la lectura, de estar a solas leyendo un libro en su habitación, con lo importante que se siente uno cuando hace eso, ¿no? Me han emocionado eso, algunas respuestas de lectores, de cartas que recibo, de mucho más que mucho más que cifras de ventas o de otras cosas, pero voy a contar una cosa que me emocionó hace poco y que esta apela a mi vanidad, o sea, y que tiene que ver con la vanidad y no con otra cosa. El primer día de rodaje en Nueva York, la película va a tener una cosa muy especial y yo creo que va a ser muy bonita, la verdad. Y va a tener un elemento muy especial, y es que Nueva York es una ciudad que la película se llama La vida inesperada, porque todo allí es un poco inesperado siempre. Y si hay algo incontrolable en esa ciudad es el tiempo atmosférico. Entonces, yo me acuerdo que cuando me fui a vivir allí, o antes, cuando visitaba Estados Unidos, uno siempre cuando viaja a sitios tan peculiares o tan distintos, en este caso como Estados Unidos, piensa que la gente que vive en esos países está loca o que está más loca de lo que estamos nosotros, ¿no? Y a mí me resultaba siempre muy chocante que hubiera gente que viera todos los días el canal del tiempo. Que primero que hubiera solo un canal del tiempo y luego que tuviera tanto éxito y que la gente lo viera tanto. Y cuando vives allí y sabes que es una ciudad en la que el verano y el invierno pueden suceder en el mismo día, pues, y que además generalmente está bastante bien previsto, pues me di cuenta que efectivamente, o sea, yo he empezado a mirar el tiempo allí, ¿no? Entonces yo recuerdo ese día que de este invierno horrible que ha habido allí, yo me acuerdo que estábamos viviendo con mucha emoción el momento en el que desembarcaría allí el equipo español. Los actores, la productora, el director de fotografía, etcétera. Era una especie de emoción y me acuerdo la noche en la que me esperaron en un restaurante, acababan de llegar y yo les había prometido que el tiempo era horrible, pero que iba a cambiar, porque o sea, la película empezó a rodarse un 20 de abril o así, y yo le había prometido a la productora que era el mejor tiempo, que el tiempo iba a cambiar, que el invierno había sido demasiado crudo y que a un invierno crudo le seguía una primavera maravillosa, ¿no? Y así nos pasamos las 4 semanas que rodó la película, ¿no? Y me decía ya, con que el tiempo iba a cambiar, ¿eh? Bueno, pues creo que tuvimos que añadir una frase en el guión, por eso digo que es un proceso. Yo he escrito otros guiones, pero jamás he cambiado tanto un guión como este, porque había que cambiar frases por imprevistos. A veces había que cambiar frases porque faltaba dinero para algo, o había, en fin, por muchas cosas. Pero hubo que añadir una frase porque el personaje de La Rioja habla con su madre por Skype todo el tiempo. Eso, cuando yo inventé todas esas escenas, era algo que podía ser curioso. La gente que vive fuera hablando con sus padres por Skype. Ahora hay tantos españoles hablando por Skype con sus padres que además, como los padres suelen ser más analfabetos en el terreno digital,
antes de irse, lo sabemos porque conocemos a mucha gente que vive fuera. Todos los hijos instalan el Skype en el ordenador de sus padres, le colocan delante del Skype y yo creo que hay más Skype en todos los pueblos de España ahora mismo que, en fin, es como haber introducido la tecnología de una manera brusca en estos 3 últimos años, ¿no? Y como todas las madres españolas, pregunta en un primer momento, ¿qué hora es allí? Y eso no hay manera de cambiarlo, o sea, da igual que siempre haya 6 horas de diferencia. Hay que explicar siempre la hora que es en el otro sitio y qué tiempo hace. Y entonces, como en un mes ha nevado, ha hecho viento con lluvia, ha hecho sol, ha hecho calor, ha hecho lluvia solo, ha hecho viento solo, ha hecho... en un momento dado, el hijo le tiene que dar una explicación de cómo es el tiempo en Nueva York, porque si no, como el cine es una construcción y la ficción se construye, queda un poco incomprensible que en una escena esté nevando y en la siguiente escena haga un sol espléndido, pero es que fue así y no se podía cambiar porque no teníamos manera, no había más dinero para que se cambiara de día, tenía que ser así. Pero lo que cuento de mi vanidad, y con esto acabo, es que aquel primer día yo había esperado mucho tiempo para escribir algo sobre Nueva York. Primero porque hay muchos libros sobre Nueva York. Nosotros pensamos que solo hay escritos libros de Nueva York que hayamos escrito los españoles, ¿no? Entonces, pues dices, no es que hay muchos libros de Nueva York, y dicen, claro, está el de Eduardo Mendoza, el de Muñoz Molina, el de Enrique González, etc. No, hay muchos libros en todos los idiomas, y de cualquier persona que pisa esa ciudad escribe un libro. Cualquier persona que se dedica a escribir, escribe un libro sobre Nueva York, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿por qué voy a escribir yo un libro de Nueva York? Hasta que llegué a la conclusión de que lo raro sería que una escritora que viviera en Nueva York no escribiera su libro sobre Nueva York, como hacía todo el mundo, ¿no? Y entonces lo hice y escribí mi diario de Nueva York. Pero me costó admitir esa experiencia, me costó saber que yo conocía la ciudad y que... porque... Por ejemplo, la diferencia que puede haber entre el libro de Ventanas de Manhattan y el mío es que Ventanas de Manhattan es un libro que se detiene más en lo histórico de la ciudad o en una parte más literaria o más museística y lugares que no quiero compartir con nadie. Es un libro sobre la vida misma de todos los días, ¿no? Y tiene gracia porque el otro día me dijeron en la Feria del Libro, una lectora, dice, con sus libros, Ventanas de Nueva York y lugares que he podido compartir con todo el mundo, me he podido recorrer la ciudad de Nueva York. Yo digo, algo tienen los títulos para que la gente no se los aprenda nunca, ¿no? Pero quería decir que esa historia que a mí me costó tanto fue mi primera historia de ficción en esta ciudad, porque para mí escribir ficción era escribir Madrid, era donde se pueden pasear mis personajes con total naturalidad, es mi casa. Y como le decía el otro día, me preguntaba el crítico de cine Diego Galán, ¿y cómo te sientes en Madrid? Digo, pues tengo una sensación cuando salgo de casa de que no he salido de casa. Y voy por Madrid y es como si no hubiera salido de casa. Me siento con una naturalidad que me parece que sigo en un interior en vez de en un exterior. Nada, se me había ocurrido que... no, era una tontería. El caso es que aquel primer día que estaba nevando, que la diga... No, estaba pensando que tal vez por eso algunos días he salido en pijama a pasear al perro, porque entonces no tengo la sensación de estar saliendo a la calle. Era una tontería.
tengo la sensación de estar en mi propia casa y estaba el otro día por Lavapiés y yo decía, es una mezcla de que es familiar para mí y de que es un sitio al que tengo mucho cariño y entonces me siento, en Madrid me pueden pasar mil cosas, pero siento una inseguridad a veces insensata. Y en Nueva York, aunque yo sienta esa seguridad, siempre hay un reparo, siempre es algo como si algo dentro de mí estuviera diciendo, si te sucede algo, estás aquí muy solo, ¿no? Entonces es completamente diferente la sensación, ¿no? Entonces me pongo, después de todo el tiempo que he tenido que vivir en otra ciudad para poder hacer una historia de ficción en otra ciudad y que sonara que pareciera natural y que luego en el cine parezca natural, parezca que esa persona ha vivido siempre allí o lleva viviendo 15 años. De la misma manera que si escribo una palabra tuya, quiero que el lector tenga la sensación de que esa persona ha estado barriendo las calles de Madrid mucho tiempo. Entonces, yo lo comparo, por ejemplo, con un oficio que me parece admirable y que en España no se hace del todo bien, en el cine, que es la decoración, el arte de una película. Entonces, la directora de arte de la película era extraordinaria en esta película. Cuando yo vi cómo había decorado el interior de un camerino, del camerino del teatro, un camerino cutre, lleno de cosas, cuando vi esas fotos del camerino dije, esto es arte. Cuando vi cómo había reproducido, porque solamente se tuvo que rodar 4 días en España, el interior del apartamento del personaje y se hizo en Valencia, cuando vi cómo había reproducido un apartamento de Nueva York, yo pensé, esto es que no se puede hacer de otra manera, no se puede tratar de... Es que tiene que parecer lo que es, tiene que parecer que tiene lo mismo, tiene que aparecer hasta que hace ruido la calefacción, como hacen ruido las calefacciones allí siempre. Entonces digo que aquel primer día de rodaje, yo dije, Dios mío, está nevando, y era 20 de abril. Y no había manera, no había posibilidad de cambiar nada. Se había apalabrado una calle, además era un exterior, y había que rodar ese día, ¿no? Entonces, yo siempre me acercaba allí como espectadora porque el lío de un rodaje es tremendo. Tienes que mirar, mirar, mirar y sobre todo no molestar, ¿no? Entonces, en la secuencia que estuve ese día, bueno, estaban allí, estaba Javier Cámara, también estaba Carmen Ruiz mirando también, no era su día de rodaje. Ese día rodaban Raúl Arévalo y la que hace de la chica de la que se enamora allí, ¿no? Que era una actriz americana, ¿no? Entonces, esto sucedía en una calle que se llama West Broadway, que es una calle que está en el Soho. Yo no elegí la calle, eso son cosas de quien hace las localizaciones de una película, ¿no? Entonces estaba esa calle por la que yo había pasado tantas y tantas y tantas veces, ¿no? Y ese día estaba nevando, estaba Kiko de la Rica, el director de fotografía, que es el que ha hecho Blancanieves y muchas películas de una fotografía extraordinaria. Estaba todo el mundo con una emoción especial porque hay muy poco trabajo. Si hay poco trabajo en España ahora, para la gente del cine hay menos trabajo todavía. Entonces, todo el mundo estaba viviendo la emoción de trabajar, primero de tener trabajo y luego de hacer una película en Nueva York. El director de fotografía nunca había estado en Nueva York y decía, y además es una historia en la que no aparecen lugares conocidos, ni turísticos, ni emblemáticos, etc. Sí, porque es una persona que vive todos los días allí. No, sería ilógico, ¿no? Que no es Vicky Cristina Barcelona, por así decirlo. Entonces, estaba allí Kiko de la Rica
Lo saludé, lo conocí ese día o el día anterior y me dijo, cualquier sitio es fotografiable, cualquier sitio. Es como una persona que fuera muy guapa, que desde cualquier ángulo saliera bien. Y no es porque la ciudad sea bella en todo el momento, sino porque hasta cuando es fea es fotografiable, ¿no? Entonces estaba allí sentado delante de la cámara, yo me quedé así, estaba el director como en una especie de tienda de campaña porque nevaba. Raúl Arévalo tenía que cruzar la calle hablando, era un plano bastante largo, hablando en inglés con la chica, que la chica era extraordinaria, la actriz. Y entonces yo cuando vi todo eso, cuando ellos pasaban, daban paso a los figurantes, y entonces pasaba una china, un negro, todo el mundo, ¿no? Hacía su coreografía cruzando la calle, ¿no? El policía, dos policías detenían la calle, no dejaban pasar a la gente, etcétera. Y yo pensé, pero todo esto es por mí. Pensé, bueno, ahora la gloria se la llevará, si sale bien esto, se la llevará el director, los actores, saldrán en las alfombras rojas, vestirán vestidos largos, etcétera y tal, pero es por mí, porque yo me inventé esto un día, porque yo tuve el sueño insensato de hacer una película que sucediera en Nueva York, que ya era difícil entonces hacer una película toda fuera, que fue más difícil porque vino la crisis y no había dinero para nada, que tuve que aguantar muchos... Yo sabía que la historia estaba bien, pero tuve que aguantar muchos juicios de valor de los productores de televisión, que si haces comedia tiene que ser para estar riéndose todo el rato, no pueden pasar cosas negativas, no pueden pasar cosas melancólicas, porque el público solo quiere reírse todo el rato, etcétera. Esas cosas que dices, llevas toda la vida escuchándolas, ¿no? Y llevas toda la vida luchando contra esas cosas, ¿no? Y con la idea de que se puede, y en la literatura también, con la gente que piensa que solo el drama es... solo el drama puede ser excelente, ¿no? Y tú también luchando y diciendo, pues no, también la comedia, ¿no? Entonces es como que a cada sitio que vas defiendes lo contrario de lo que te piden, ¿no? Entonces, cuando yo vi aquellos extras que tenían Raúl Arévalo hablando en inglés, el pobre, y tratando de hablar con naturalidad, cuando hacía un frío que pelaba, y claro, no iba muy abrigado, pero cruzando la calle, todo era tan natural, tan bonito. Cuando veía a esa chica con tanto candor, que me parecía una actriz de una película de Woody Allen, y que estaba diciendo, pues sí, tengo un hijo, pero está fuera de Nueva York, bueno, todas esas cosas que yo había oído tantas veces a personajes de aquí y de allá, etcétera, ¿no? Y vi que la calle estaba paralizada, dije, bueno, pues este momento, solo por este momento, algo de este oficio merece la pena. Muchas gracias. Me dicen que si alguien quiere preguntar algo, vale. Me parece que hay un micrófono. Soy un gran seguidor tuyo y la exposición que has hecho ahora pues me ha abierto los ojos acerca de cosas que no conocía, porque yo sabía que tú tenías una gran imaginación, pero no que tenías una gran memoria. Y sabía que tú hacías unas novelas con unos comienzos muy potentes, o sea, que un individuo se entere de que va a venir su suegra
y resulta que le acaba de dejar su mujer porque se ha marchado con su padre, eso yo creo que es un comienzo muy potente. Y tú lo que cuidas son que los finales sean muy potentes. Yo te he seguido mucho, me alegro de haberle recomendado a mi hija cuando era pequeña que leyera el primer libro de Manolito Gafotas, los leímos juntos y siempre fue una delicia. Recuerdo además que se lo pusieron como la prueba de lectura que tenía que hacer en un trimestre y bueno, sacamos un 10 como está mandado, ¿no? Ahora yo lo que realmente más he agradecido de ti son esas crónicas de Tinto de Verano, sobre todo en la primera edición que fue realmente luminosa, ¿no? Más era un estilo absolutamente inédito, porque no sabías si lo que decía era verdad o era mentira. Y lo que era más inverosímil era lo que era verdad. Y yo tengo dos cosas que además son como anécdotas, ¿no? Una era que te había dicho el lamentablemente fallecido Paco Valladares que tú, que tenías mano en el periódico, procurases que no saliera su cumpleaños en la nota que sale de los cumpleaños cada día. Y a los pocos días dices que Albadalejo, enterado de esa crónica que tú habías hecho, como coincidía que su cumpleaños era el mismo que Paco Valladares, que lo incluyeran a él. Bueno, pues se dio la circunstancia de que yo el día del cumpleaños de Paco Valladares estoy comiendo en Gijón, yo se ve que actuaba ahí, en el Jovellanos, que es donde se hace la temporada de teatro, y entonces estábamos en el mismo comedor. Y cuando me iba a marchar, me fui a su mesa y le dije, felicidades, Paco, y el tío se quedó y dice, ¿cómo es posible que este tío sepa mi cumpleaños? Y luego hay otra cosa que también no puedo dejar de contar porque es que me hizo una gracia y además yo me dejaría cortar una mano a que eso fue verdad. Elvira y Antonio fueron invitados a la boda de nuestros príncipes y se dio la curiosa circunstancia de que el vestido que llevaba Elvira era exactamente igual que el de la reina viuda de Joseín. Y entonces, cuando acaba la comida, le dice Elvira a Antonio, oye, voy a hacerme una foto con la reina, que vamos a ser como Pili y Mili. Y Antonio dijo, no, no. Muchas gracias. Bueno, la vida está llena de momentos muy cómicos, ¿no? Yo creo que lo raro fue contarlos. Por supuesto, no todo era verdad, pero como usted dice bien, hay veces que las cosas que eran verdad eran las que parecían más inverosímiles, ¿no? Y yo creo que había un personaje en todas esas crónicas de Tinto de Verano que nosotros sabíamos que era todavía más exagerado de lo que salía en las crónicas, que era mi padre. Pero yo no podía, no me atrevía a dibujarlo de la manera tan extraordinariamente rara que es él, ¿no? Entonces, aparecía de vez en cuando con gran éxito de crítica y público, pero para mí fue complicado. Fueron 5 años en los que todos los meses de agosto yo tenía que estar escribiendo un capítulo cómico todos los días. Entonces, a mí me parecía eso de una responsabilidad tremenda, porque yo no me podía imaginar, eso es lo que yo tenía que hacer, era la responsabilidad que el periódico me había encomendado. Entonces yo no imaginaba que yo pudiera hacer algo que no fuera gracioso, porque entonces daba igual, o sea, era como yo vendía lo que fuera, con tal de que fuera gracioso aquello, ¿no? Ahora, en estos días, y lo enlazo con, aunque parezca imposible, pero lo enlazo con el libro de Antonio de todo lo que era sólido, y voy a decir líquido porque ya es otro título que dijo una lectora y se me va a quedar y no me va a salir el verdadero. Pues ahora, a raíz del libro de Antonio, yo creo que el único debate, es un poco triste, porque el único debate que ha surgido de ese libro es ¿quién estaba verdaderamente comprometido en los años 90? ¿Quién estaba verdaderamente denunciando qué es lo que pasaba en aquellos años, etcétera? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y los que estábamos comprometidos con hacer reír a la gente todos los días? ¿Es que no estábamos comprometidos con algo? Quiero decir que para mí es un
O sea, cuando tú te planteas hacer comedia, es un saco de muchas cosas, de lo que oyes, de lo que ves. Es igual que cuando yo hacía mis intervenciones en el programa de Fernando Delgado, pues había una mezcla de ternura, de cosas infantiles, pero también de política, de crítica social, pero todo estaba al servicio de la comedia. Entonces, yo creo que conviene ahora pensar que efectivamente muchos nos dábamos cuenta de muchas cosas, pero también seguíamos viviendo, porque la vida consiste en seguir viviendo y no todo el mundo estaba dándose golpes de pecho todos los días, ¿no? Querías abrir el periódico y en verano pues estabas en la playa o lo que fuera y leer algo que fuera verdaderamente cómico. Y que algo sea cómico es muy difícil, pero yo ya no lo puedo decir porque parece que yo lo digo para que se me reconozca más. Y no, pero como yo sé que es difícil, pues pienso que cuando eso no desprecia, pero se hace de menos, sé que probablemente es por ignorancia, porque no se sabe lo complicado. Es igual que cuando me encontraba lectores en aquellos 5 años que me decían, bueno, es que lo que tú escribes, es que esto es como si lo escribiera yo. Y yo decía, no, o sea, no, es como si lo escribiera yo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo tengo no solo oídos para escucharte, sino para luego reproducirlo de una manera graciosa, aquello que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, no es fácil. Y yo realmente a veces pienso, yo aprendí una cosa con esos artículos, y es que con muy pocos elementos se puede hacer comedia, con muy pocos. Era lo mismo que con las intervenciones de Manolito en la radio, ¿no? Yo con 2 o 3 personajes me manejo y podía escribir todos los días y tal, ¿no? Con mi padre y otros 2 como él, es que no puedo evitar decir, ahora no estoy escribiendo Tinto de Verano y bueno, y claro, y además ya he perdido un poco el hilo de todo aquello porque yo quise, o sea, porque quise dejarlo. Pero el otro día firmábamos en la Feria del Libro y entonces pues llamé a mi padre para que viniera. Llevaba 6 meses diciendo lo que nos echaba de menos. Y entonces llamé a mi padre para que viniera a un restaurante que está cerca de la Feria del Libro, ¿no? Y me dijo, es que esto era para un capítulo de esos, me lo dijo, me lo voy a pensar, te llamo luego. Y entonces yo dije, bueno, es que esto me gustaría escribirlo porque es pura comedia, dices, pero vamos a ver. O sea, yo pienso, no tengo edad ya para traumas, pero... Y entonces recibí la llamada por la noche y la llamada fue, dice, no, mejor no, porque ya lo he celebrado con gente del barrio. Se refería al premio de Antonio. Digo, esta es una respuesta verdaderamente original, ¿no? Que tu padre diga que ha celebrado con otras personas lo que te corresponde a ti, ¿no? Y yo dije, pues es ese tipo de momentos que yo digo, es cuando me gustaría escribir humor, ¿no? Pero también le diré una cosa, España se ha vuelto un país, o sea, por un lado es lógico que la crisis nos haya entristecido a todos un poco, ¿no? Pero por otro lado también ha generado mucha ira. Entonces parece que hay una especie de molestia por ver a los demás reírse, o por ver... Y yo estoy segura de que si yo me dedicara a hacer artículos solo cómicos, etcétera, en el periódico, sería muy difícil para mí. Hola, buenas tardes. ¿Me pongo de pie o me ves? Te quería decir que Manolito no solo hacía reír, sino que hacía llorar también a los niños, ¿eh? ¿Sabes? Yo recuerdo a mi hijo llorando desconsoladamente porque la madre de Manolito le decía a la vecina, que no me acuerdo cómo se llamaba, en la escalera que le había regalado una cosa horrible por el Día de la Madre. Y a mi hijo con 6 años aquello le pareció dramático. Tremendo, totalmente.
Entonces, yo te quería preguntar, has hecho adaptaciones al teatro, pero ¿por qué no escribes teatro? O sea, yo es que te veo súper dotada para hacer teatro y palabra hablada. A mí me gusta mucho. ¿Tú te llamas Alicia? Para que vea este señor si tengo memoria, porque la conozco de foto. De foto del Facebook. Sí, sí, sí. No, nunca te había oído hablar, pero la cara sí. ¿Se llama Alicia Armisa? Marmisa. Pues eso ha estado... Eso es para nota, ¿eh? Pues me gusta mucho escribir teatro, pero yo sí que es verdad que al teatro le tengo mucho respeto. Y creo que me manejo mejor escribiendo para el cine. El teatro tiene tienes que estudiarlo, tiene una sabiduría especial que a mí me resulta complicada, que luego cuando veo y aprecio, digo, qué bien está esto, pero creo que no es fácil hacerlo. Y alguna vez lo he hecho y me parece que me faltaba algo así como la estructura para luego hacer cosas, no sé, verdaderamente que tú pudieras estar orgulloso de ellas. No me parece un terreno fácil, ni como para actuar, ni como para escribir, ni como para dirigir, ¿no? Y soy muy aficionada al teatro, pero no me parece fácil. Creo que mi imaginación se adapta más al cine. Pero los textos que yo escribo sí que se leen muy bien y se leen bien en voz alta, y eso sí que lo han hecho. Algunos actores han adaptado para monólogos y eso. Hola. Solamente una curiosidad profesional, porque me ha impresionado mucho eso que has dicho de las entrevistas de memoria. Yo también soy periodista y no dependo tanto del grabador, pero sí que anoto mucho más que 2 frases. Entonces, más si un ministro dice números o lo que sea. Y nunca cuando hacías esas entrevistas, que solo apuntabas 2 frases y luego las escribías de memoria, nunca te llamó alguien para una réplica, para decir, mire, yo no dije eso, usted se lo ha inventado, o sea, para reclamarte un poco la textualidad. No, porque yo hago una cosa, que yo alguna vez les he dicho a las personas que me han hecho entrevistas y luego las han transcrito. Una entrevista no se puede solo transcribir, porque si tú solo transcribes la entrevista, le estás haciendo un flaco favor al personaje, porque todas las personas cuando hablan titubean, repiten palabras, dudan, etcétera, ¿no? Entonces yo generalmente mejoro el habla de los personajes a los que entrevisto. Entonces se ven estupendos, no, es verdad, porque me pongo en su lugar. Y como yo, por ejemplo, cuando me han hecho entrevistas, a mí se me va la imaginación por otro lado, etcétera, y cuando acabo de responder digo, Dios mío, ¿qué va a poner esta persona de lo que he dicho? Entonces, hace poco me hicieron una entrevista muy larga, y además una gente estupenda, que había abierto un medio en internet, etcétera, y entonces toda la entrevista la habían transcrito tal cual. Entonces toda la entrevista yo estaba y lo ponían, ¿no? Entonces provocaba una sensación muy rara. Yo no hago eso nunca. Y creo que los periodistas digamos, de toda la vida no hacen eso. Mejoran el habla de los personajes siempre. Hola, buenas tardes. Primero quería felicitar a Antonio Muñoz Molina por haber sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias y a ti por la parte que te toca. Y quería hacerte 3 preguntas. Has hablado del primer lector de los escritores. ¿Quién es el primer lector de Elvira Lindo? ¿Es Antonio Muñoz Molina?
¿quién es el primer lector de Antonio Muñoz Molina? ¿Es Elvira Lindo? Esas son 2 preguntas. Sí, es que soy de letras, lo siento. Pues es obvio, porque imagínate, sería un poco extraño, ¿no? Que escribiera cada uno en su cuarto y luego dijera, pues he terminado una novela, pero se la voy a dar a... ¿no? Y desde luego a mí me parecería increíble, ¿no? Pero entonces, no, porque esto lo hemos hablado muchas veces, es una suerte tener cerca a una persona que todo lo que te va a decir es para bien, quiero decir, para mejorar. Todos los libros necesitan edición. Ahora está muy de moda la autoedición. Y yo digo, ay, Dios mío, con lo complicado que es cuando se acaba un libro, pues saber si de verdad le faltan páginas, le sobran páginas o todo eso, y te da mucha seguridad que haya 2 o 3 personas que lo lean y que te digan, ¿no? Entonces, yo no creo mucho en todo el mundo de la autoedición. Me parece que en algunos casos pues salta la liebre y funciona, pero son casos muy contados. Entonces, ahora como hay una idea un poco populista de que todo el mundo es escritor, todo el mundo lleva un escritor dentro, todo el mundo puede publicar, ¿y por qué no se va a hacer? Y además, a todas las personas que pueden mejorar tu trabajo les llaman intermediarios. Claro, si tú llamas intermediario a un editor, le estás rebajando algo muy, o sea, le estás dejando en un lugar muy deshonroso. No todos los editores son buenos, pero qué bien el escritor que se encuentra con un buen editor. De alguna manera, el primer lector que tienes es el primer editor de tu libro, ¿no? Si además, pues, compartes la vida con alguien que y es que no tiene ni por qué ser escritor, tiene que entender tu mundo, tener sensibilidad literaria, etcétera. O sea, no dices, pues no hace falta que sea un escritor conocido, hace falta que sea una persona que te entienda, ¿no? A mí hay muchas veces que me pide gente que lea sus manuscritos y a mí no me gusta hacer eso, porque realmente no quiero equivocarme con alguien que no conozco. Me parecería cruel o tal, no quiero equivocarme. Te pregunto una cosa. Mira, yo primero agradecerte que mi momento favorito de la semana es tu artículo de Don de Gentes, los domingos. Yo me río muy poco en general y siempre lo hago como apuesta a ver si consigo no reírme y es imposible, de verdad. Porque siempre tienes alguna frase tan increíble y yo quería preguntarte sobre todo por la disciplina de escribir un artículo semanal, que a mí me parece algo increíble. Siempre digo, a ver qué ha escrito este domingo Elvira, porque me parece que esa presión de todos los domingos, un artículo, te quería preguntar si siempre escribes el artículo que quieres, si tienes alguno en la recámara o cómo llevas esa presión de todos los domingos a ver qué tienes que escribir. Muchas gracias. Pues mira, yo si tuviera un artículo en la recámara ya lo habría publicado, o sea, porque no habría nada mejor que una recámara, ¿sabes? Porque es maravilloso cuando la semana que no tienes que pensar en nada. Yo entiendo, por ejemplo, a escritores que han dicho, no, yo me acuerdo, por ejemplo, a Alice Munro que dijo, yo no escribo artículos porque me roba energía. Y es verdad, o sea, el artículo requiere una energía para inventar algo, ya te digo, para plantearte lo que sea. Hay artículos que pueden tener menos lectores, pero tú sabes que hay algo bueno. No los artículos más populares son los mejores, pero desde luego te requieren mucho esfuerzo y el estar todo el rato mirando el mundo para pillar alguna idea. Entonces, en una situación normal, el artículo requiere mucho trabajo, de vivir, te diría.
Es eso que habla, estamos en la Biblioteca Nacional, pues de documentación, no, pero es que la documentación con los artículos se lleva en la cabeza, todo el tiempo se vive para ello, ¿no? Y eres cronista y te dedicas a ello. Pero si además a esa tensión le añades que esos artículos los vas a dejar caer en un país que se encuentra en las circunstancias en las que se encuentra el nuestro, pues te provoca una doble tensión, o triple, ¿sabes? Porque esto unido a la respuesta inmediata de las redes sociales que han generado una cultura tan reactiva, es decir, que sale el artículo e inmediatamente hay 20 opiniones sobre el artículo, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, hay gente que dice, ¿y por qué no dejáis poner comentarios en los artículos, etcétera, etcétera? Pues efectivamente hay personas que ya hemos optado por no, o que hemos pedido no tener comentarios en los artículos. Hay comentarios en todas partes. Hay comentarios, la gente puede comentar en Twitter, puede comentar en Facebook, etcétera. Bueno, pues al menos el espacio ese del periódico que se quede libre. Si yo dedico un artículo al crítico Diego Galán, ¿qué hay que comentar sobre eso? Salvo que entre la gente para decir, pues ¿sabes? Para soltar alguna grosería. Al final, todos acaban siendo comentarios que muy pocos vienen a cuento, ¿no? Pero ya te digo que en estos momentos creo que es un momento muy difícil para escribir. Y hay muchas semanas que dices, ay, Dios mío, que efectivamente hay veces que querrías decir cosas y te esperas. Hay otras veces que dices, es que yo no sé demasiado sobre esto, y también lo tienes que admitir. Hay veces que yo me siento delante del ordenador y digo, sí, tengo una opinión sobre esto, pero ¿estoy preparada para darla? No quiero decir una vulgaridad, porque todo está lleno de cosas vulgares y de opiniones, ¿no? Entonces, quiero pensar lo que escribo, ¿no? Quiero decir algo de lo que pueda leer dentro de 3 años y no avergonzarme, ¿no? Y todo eso de verdad que es muy difícil ahora. Bueno, muchísimas gracias.